correteando por el mundo por llevar ese apellido, y todos los arrepentimientos y todo lo que ellos han tenido que pasar, abandonar su país y abandonarlo en una forma discreta, teniendo que quitarse el nombre hasta que alguien lo descubre. Entonces cuando lo descubre comienzan las vicisitudes y todo ese tipo de cosas, y la verdad es que es terrible. Una persona sumamente arrepentida por todo lo que hizo su padre, tratando de rehacer su vida, de buscar un ambiente donde él pudiera retornar a su país en condiciones normales, como lo hace cualquier ciudadano, y sin embargo, por todo lo que fueron los hechos de su padre en Colombia, él ha tenido que pasar toda una vida, casi una tragedia, correteando a nivel mundial junto con su madre, pasando todas las vicisitudes que este tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que él dice, después de todo esto me he dado cuenta que el dinero de la droga no sirve para nada. Para lo único que sirve es para complicarle la vida a la gente y para traer desgracias, criminalidad y todo este tipo de cosas. Qué buena lección aprendida. Pues nosotros, antes de concluir este primer segmento, queremos felicitar al Banco Popular Dominicano, quien fuera reconocido en la pasada semana por una prestigiosa revista inglesa, me parece que Euromoney, como el mejor banco de la República Dominicana, de acuerdo a una serie de criterios y estándares comparables con las prácticas internacionales, con los sanos principios de lo que es el ejercicio bancario, tanto en términos de sus indicadores de rentabilidad, de liquidez, de solidez, pero no solamente por la parte cuantitativa de crecimiento y calidad de sus activos, sino por todo lo que es el aspecto cualitativo, que es la gobernabilidad corporativa y todas las gestiones de administración de riesgos conforme a las recomendaciones del Comité de Basilea. Así que queremos felicitar al Banco Popular, quien desde el principio de este programa ha estado apoyando a Agenda Económica en lo que es este esfuerzo de orientación para todos ustedes. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, amigos, continuamos con nuestro programa del día de hoy. Hay dos elementos, si se quiere, dos noticias o dos hechos que nosotros de una u otra forma quisiéramos ir comentando con ustedes, tal vez no totalmente en el día de hoy, pero sí en el curso de la semana. Hay uno que tiene que ver con una solicitud que hizo el secretario de Economía, Planificación y Desarrollo a un organismo internacional para que les recomendara políticas o sugerencias con el propósito de lo que ellos llaman una reformulación del modelo económico de la República Dominicana. Es un tema que lo iremos tratando aquí. Hay otro tema que es un comunicado emitido por varios funcionarios del Fondo Monetario Internacional con motivo de la 9ª Conferencia Regional sobre Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, que se acaba de celebrar en Honduras, en Tegucigalpa, y donde ellos al final de esta conferencia hacen una especie de resumen de los temas principales que fueron tratados allí. Y una de las cosas que dice el comunicado es que este año la conferencia se enfocó en la política fiscal más adecuada para la actual coyuntura, también en la efectividad de los canales de transmisión de la política monetaria y cambiaria, y en las perspectivas para el crédito bancario. En este escenario, Rosana, algunas de las cosas que se discutieron y se comentaron fue lo que fueron comentarios de varios países que de una u otra forma en esta crisis que ha transcurrido o que está en vía de pasar, el Fondo Monetario cambió hasta cierto punto lo que es su estilo, su filosofía. Y su filosofía de negociar con los países. Recordemos que todo el tiempo el fondo ha exigido políticas fiscales, más impuestos y cubrir los déficits de alguna forma, sacrificando mucho a la población y restringiendo lo que es la política de gasto público. En esta oportunidad,
y por algo que hemos comentado aquí en muchas ocasiones, el Fondo Monetario Internacional tenía, tal vez si se le pueda llamar de esa manera, el mandato de los países desarrollados de promover el gasto público en todos los escenarios donde se estaba haciendo algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en este sentido, el acuerdo vigente con el Fondo Monetario en la República Dominicana, recordémoslo, se estableció que los primeros 6 meses del año serían expansivos en el gasto público, sobre todo en base a recursos que se estaban recibiendo, no solamente del fondo, sino también del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para diferentes tipos de proyectos. Recursos estos que estaban más o menos llegando con la misma política, la misma filosofía y con la misma idea de que la demanda mundial se reactivara. Y aquí tal vez lo que uno puede leer el mensaje es que los países desarrollados le proporcionaron estos recursos al fondo, que fue un aporte especial que le hicieron, para que fuera a los países a darle más recursos, a promover el gasto, tal y como lo hicieron Estados Unidos, por ejemplo, con varias políticas que aplicaron para que la gente consumiera más. La idea era que los países desarrollados tuvieran unos mercados más amplios para colocar sus productos, una capacidad de gasto por parte de estas poblaciones, a fin de que demandaran productos procedentes de esas economías y así de esa manera pudiera, en cierta medida, neutralizarse los efectos de la crisis, del desempleo y de todo lo que fueron las consecuencias de esta gran crisis que vivió la sociedad mundial. En ese debate y en esa conferencia, varios países le dieron las gracias al fondo por tener ese cambio en ese momento oportuno. Sin embargo, de esa conferencia también salió ahora lo que debería ser la corrección, si se quiere, de esa política de fondo o la modificación para volver a lo que fueron lo que ha sido su historia. Y aquí se habla ahora de que hay que cambiar, corregir el gasto público, introducir cambios en el gasto público para enfrentar los déficits fiscales, porque en la conferencia una de las cosas que salió a relucir es que producto de que estos países, especialmente los de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, tenían políticas fiscales más o menos adecuadas, pudieron enfrentar sin mayores dificultades el impacto de la crisis internacional. Pero sin embargo eso dejó una estela de déficits fiscales mayores y de deudas soberanas mayores que ahora hay que enfrentar de alguna manera. O se corrige el gasto, se restringe el gasto, o se buscan más impuestos, más ingresos por la vía de los impuestos. Entonces, más o menos esa es la disyuntiva que está planteada a partir de esta conferencia, y se supone que es un mensaje que está claro para que todos los países que de una u otra forma han estado trabajando bajo el esquema del gasto expansivo, ahora vean en esta nueva estrategia o en los resultados de esta conferencia que hay que cambiar eso. Sí, porque como tú bien señalas, Luis, los efectos de la crisis internacional para países, por ejemplo, como República Dominicana, afectaron no solamente la actividad real, o sea, aquí en República Dominicana vimos una desaceleración del crecimiento económico, vimos una caída del crédito en el sector privado y una disminución también del gasto por la disminución, valga la redundancia, de las recaudaciones fiscales por la pérdida de crecimiento económico. Todos esos elementos llevaron a un plan integral donde, en el caso nuestro, porque cada país tiene su particularidad, vimos la efectividad de la política monetaria a través de la reducción de las tasas de interés, de la liberación de recursos vía el encaje legal, y vimos como un año después el crédito bancario está creciendo por encima del 17%, ya como una respuesta de lo que ha sido la efectividad de la política monetaria para reactivar una variable fundamental en el crecimiento de la economía, que es el crédito, porque el crédito, como hemos visto en otros programas,